Buenas noches, somos un equipo de la materia de Contabilidad Superior. En esta oportunidad hablaremos de la sección 29, determinación de activo o pasivo por impuesto diferido. Los integrantes del equipo somos Adriana María Aguilar Candray, Claudia Carolina Aguilar Santos, Andrea Carolina Gudiel Mejía, Yesenia Abigail Mendoza Reyes, Miriam Oneida Oporto Guevara, Isaac Alejandro Sánchez Medrano, María Elizabeth Vivas Reyes y yo, Catherine Esmeralda Castillo Reyes. El alcance de esta sección trata de la contabilidad del impuesto a las ganancias. Para el propósito de esta NIF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a la ganancia incluye impuestos tales como retenciones sobre dividendos que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio en conjunto en las distribuciones a la entidad que informa. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y las futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. La sección 29 de las normas internacionales de información financiera para pymes establece los lineamientos necesarios para el reconocimiento y medición del impuesto a las ganancias. Es importante mencionar que el impuesto a las ganancias incluye tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido, por lo que es necesario distinguir conceptualmente la diferencia entre ambos. En el párrafo 2 de la sección 29 de las NIF para pymes, se establece que el impuesto corriente es el impuesto por pagar recuperable para las ganancias fiscales del periodo corriente o periodos anteriores. No podemos dejar de lado al momento de reconocer el impuesto corriente en los estados financieros lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su capítulo cuarto, que es también el capítulo único. Determinación de la renta neta. El párrafo primero del artículo 28 de la ley mencionada establece que la renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y la conservación de la fuente que esta ley determine, así como las deducciones que la misma establezca. Respecto a las deducciones que se establece en el artículo 28, estas se encuentran determinadas y más detalladas en los artículos siguientes del 29 al 32 de dicha ley. A continuación, seguirá otra compañera. Una entidad contabilizará el impuesto a la ganancia siguiendo la fase siguiente. Como número 1 tenemos que reconocerá el impuesto corriente. Identificará qué activos y pasivos se esperaría que afectaran a las ganancias fiscales si se recuperasen o liquidasen por su importe en libros presentes. Determinarán la base fiscal del periodo sobre el que se informa. También determinarán las diferentes temporarias. Reconocer los activos y pasivos por impuestos diferidos. Distribuirá los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados de resultados, otro resultado integral y el patrimonio. Y distribuirá los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados de resultados, otro resultado integral y el patrimonio. Acá tenemos un caso práctico que recita de la siguiente manera. La entidad ABC SADCB se fundó el 20 de julio de 1983 como una distribuidora de variedad de productos comestibles, de limpieza, dulces y abarrotería. En la actualidad está utilizando la base técnica de las NIF, por lo que la Junta General de Accionistas decidió que para el año 2010 aplicar la base técnica de las NIF para pymes. Por consiguiente, el tipo de operaciones que aplica. Se generarán activos y pasivos por impuestos diferidos. Los impuestos diferidos dentro de la compañía surgen a raíz de la estimación por porcentaje de clientes que se consideran con grado alto de incobrabilidad, lo cual se hará todo el proceso posible para su recuperación. Pero se ve muy complicado y para reflejar las cuentas por cobrar, lo más real es que se decide
hacer las estimaciones de incobrabilidad. También se encuentra con el problema que antes de utilizar las normativas de las NIF para pymes, utilizaban o se desperdiciaba la propiedad de planta y equipo en función de lo establecido con el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual tendrá una diferencia si los activos de la propiedad, planta y equipo se deprecian de acuerdo a los beneficios económicos que se generan. Es decir, la vida útil que se les proyecta en función del acuerdo a los beneficios económicos que se generan. De igual manera surgirán diferencias temporales por las prestaciones al personal por indemnización, debido a que según la Ley del Impuesto sobre la Renta solo son deducibles realmente las pagadas, y para que los estados financieros sean lo más fiable, se establece una estimación anual que representa una cuenta por pagar, que en cualquier momento se utilizará cuando se proceda a la liquidación del personal de la empresa. Es por este motivo que surgirán también impuestos diferidos. Aunque la compañía no tenga la política de indemnizar al personal cada año, no es deducible el rompimiento del contrato, sino es por despido del hecho. De esta manera, como se origina la utilización de la sección 29 de impuestos a la ganancia, lo que se conoce como comúnmente impuestos diferidos. En este caso, la estimación de cuentas incobrables, tenemos que la política adoptada por la administración, la entidad no contaba con la política contable de registrar una estimación para cuentas incobrables, pero a partir de la fecha de la adopción de las NIF para pymes se decide aplicar la política contable al 31 de diciembre del 2012, 2010, 2011 y 2010. Y la situación es la siguiente. Podemos ver en el detalle los clientes, otras cuentas por cobrar. En el año 2012, en clientes tenemos 3.400.850. En el año 2011 tenemos 105.100. En el año 2010 tenemos 3.701.589. Para el detalle de las cuentas por cobrar en el 2012 tenemos 1.543.995. En el 2011, 1.584.330. En el 2010, 2.155.961. Y en totales para el 2012 tenemos 4.944.845. En el 2011, 4.689.430. En el 2010, 5.857.550. En la siguiente tabla tenemos el rango de días y los años y la incobrabilidad, ¿verdad? Tenemos del 1 al 30 para el 2012, 2.758.431 y no tiene incobrabilidad. Para el 2011 tenemos 2.700.112 y tampoco tenemos incobrabilidad. Para el 2010, en el rango de la fecha del 1 al 30, tenemos 2.450.000. Tampoco tenemos rango de incobrabilidad. Y así podemos ver en la tabla que desplazamos los días del 31 al día 60, que para el 2012 tenemos 592.150 y no tenemos incobrabilidad. Para el 2011 serían 305.424 y tampoco hay incobrabilidad. Para el 2010, 985.000. Del rango del día 61 al 90, en el año 2012 no tenemos incobrabilidad. En el año 2011 tenemos 75.000. En el año 2010, 200.000. Del día 90 a 120, en el 2012 tenemos 20.269 y el 5% de la incobrabilidad, que en este caso sería 1.013,45 centavos. Para el 2011 no tenemos nada y para el 2010 tampoco. Y del rango del día 120 a 180
En el 2012 no tenemos. En el 2011 tampoco y en el 2010. Y del rango de más de 180, en el 2012 tenemos 30.000, más la incobrabilidad que sería del 80%, serían 24.000. En el 2011, 24.564 y con su incobrabilidad de 80% que serían 19.651,20 centavos. Y para el 2010 tenemos 66.589 con un rango de incobrabilidad del 80% que sería 53.271,20. En este caso, el contador de la entidad realizó una revisión minuciosa de las cuentas incobrables al momento de la adopción de las NIF para pymes, obteniendo la siguiente información. Para el año 2010, de las cuentas con más de 180 días que había del 2010, tenemos que son 53.271,20, que es el 100% de incobrables. Sin embargo, fueron reconocidas como incobrables para el efecto del ISR hasta el año 2011, por lo que es conveniente hacer la estimación en el año 2010. Después, en el año 2011, de la revisión realizada, se considera que el 80% de las cuentas por cobrar a más de 180 días de vencimiento se convertiría en cuentas incobrables, lo que se espera que sea por un valor de 19.651,20. Y para finalizar, en el año 2012, el análisis de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio refleja que en un 5% de las cuentas con vencimiento entre los días 91 al 120 es de 1.013,45 centavos, que también es el 80% de las cuentas con vencimiento a más de 180 días. Y esto será incobrable por un valor de 24.000. Disposición tributaria. Generalmente la mayoría de las entidades hacen anualmente una estimación para las cuentas incobrables de las ventas al crédito. Sin embargo, hay entidades que reconocen las cuentas incobrables hasta que se cumple lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el literal A tenemos que a la deuda provengan las operaciones propias del negocio, producto de ingresos computables. Literal B, que en su oportunidad se haya computado como ingreso gravable. Literal C, que se encuentre contabilizada o anotada en registros especiales según el caso. Y literal D, que el contribuyente proporcione a la Dirección General de los Impuestos Internos la información que exige el reglamento 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además, se establece que deberán comprobarse que han transcurrido más de 12 meses desde la fecha de su vencimiento, sin que se haya recibido algún abono. Continuará otro compañero. Criterio contable. De acuerdo con la sección 2 de la NIF para pymes, en lo relativo a la situación financiera, define al activo en su párrafo 2.15 literal A como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, de que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. 26 adicional a esto. La misma sección hace referencia a las características cualitativas que deben contener los estados financieros, entre las que afectan directamente la esencia de las cuentas por cobrar y se puede mencionar. La norma técnica exige que se realice una depuración adecuada de los rubros que componen los estados financieros de la manera que presente en forma real la información, y es porque se genera la provisión de las cuentas incobrables, debido a que no llevan los requisitos para ser considerada como un activo. Según las disposiciones tributarias, serán deducibles las cuentas incobrables hasta que cumplan los requisitos que se establece la Ley de Impuestos sobre la Renta. El registro contable. En el registro contable cargamos gastos de ventas por cuentas incobrables con un cargo de 53.271.20
y abonamos estimaciones de cuentas incobrables, que es de 53.271.20. Esta partida se efectúa tomando en cuenta que los 53.271.20 sin IVA son el 100% incobrables, es decir, que no existe posibilidad de recuperarse. Sin embargo, esas cuentas no cumplen con todos los requisitos tributarios para ser aceptados como gastos deducibles. Por otra parte, hay que reconocer el impuesto diferido, que contempla la sección 29, porque financieramente se está estimando una incobrabilidad, la cual para efectos fiscales no es deducible, sino que lo será hasta que se cumplan todos los requisitos tributarios. Procedemos a hacer el registro del activo diferido cargándolo por 13.317.75 y abonamos gastos por diferido activo con 13.317.75. Luego cargamos gastos por activo diferido por el valor de 13.317.75 y abonamos activo diferido por 13.317.75. Para las cuentas incobrables hay que reconocer la estimación de cuentas incobrables que se obtuvo según la política adoptada en el 2011. Para ello cargamos gastos de ventas por cuentas incobrables con 19.651.20 y abonamos estimación de cuentas incobrables por el valor de 19.651.20. Vamos a hacer la partida para reconocer el impuesto diferido. Cargamos impuestos sobre la renta diferido activo con 4.912.80 y gastos por impuestos sobre la renta diferido activo por 4.912.80. Y aquí en esta partida hacemos la estimación de cuentas incobrables del 2011 y el año 2012 se debe revertir el impuesto sobre la renta diferida. Cargamos gastos por impuestos sobre la renta diferido activo con 4.912.80 y impuestos sobre la renta diferido activo por 4.900. También de las cuentas incobrables del 2011 vamos a reconocer la cuenta incobrable según política para el año 2002. Cargamos gastos de ventas por cuentas incobrables por 25.013.45 y estimación de cuentas incobrables por 25.013.45. También la estimación de cuentas incobrables para el 2012. Cargamos impuestos sobre la renta diferido activo con 7.504.4 y gastos de impuestos sobre la renta diferido activo por 7.504.4. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.